Bien, les quiero contar un poquito más de la calculadora, dado que la actualicé, le agregué un texto como para dar contexto también para quienes aún no la conozcan o quienes la vayan a ver, y como una especie de introducción, pues, como un marco teórico para que se entienda un poco más, bueno, y mostrarles también algunos detalles interesantes que se pueden hacer con ella, que es como relacionar también la altura de un objeto sin necesidad de conocer una distancia, sino a qué distancia nos ofrece el medio que se puedan separar del observador. Bueno, contarles un poquito de qué va también el marco teórico. También dejar súper claro que esto ya no hay que pensar en más refracción ni nada de eso, porque ya está integrado, ¿ok? Ya está integrado en la taza acá. Ya como vimos anteriormente, a mayor refracción empeoraría la situación, añadiríamos doblemente el conteo de incertidumbre, por lo cual es innecesario. Ya se promedia en una raíz cuadrada a la distancia y todas las microdesviaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? El potencial angular, por un lado, como les mencioné, es exactamente la capacidad del sistema ojo, ya el instrumento, para poder mantener separadas dos direcciones verticales distintas. ¿Ok? Ese potencial no estaría en metros, sino que está en radianes efectivos. Y K determina a qué velocidad se degrada con la distancia. ¿Ya? Para que tengamos claro que K no crea el horizonte, sino que controla dónde aparece, a qué distancia lo vamos a percibir. ¿Ya? Físicamente K va a representar el gradiente de índice de refracción, la turbulencia, la difracción acumulada, está todo integrado estadísticamente. Por eso que a menor K el potencial angular duraría más y el horizonte es más lejos. Y a mayor K se agota mucho antes y el horizonte es mucho más cerca. La raíz del observador no cambia con la distancia, ya representa la apertura angular basal del sistema, ya la altura efectiva desde la cual se muestrea el campo. Y el horizonte óptico aparece entonces cuando el potencial angular del observador, degradado por la atmósfera según el coeficiente K, se agota. Ese es el horizonte. Decimos que se iguala con la raíz del objeto porque en ese punto es cuando la altura del objeto ya no puede cubrir el área angular mínima necesaria para poder seguir siendo distinguible, ya resoluble. Bueno, acá también podemos ver que dice el resumen de los componentes que están acá, que se hablan. La física del observador aporta el potencial angular inicial con raíz de h. No olvidemos eso, que es una sección angular efectiva vertical con la que aportamos el campo visual. No olvidemos que la distancia del horizonte escala mediante esta raíz según la altura en una potencia fraccionaria. Que ese es otro dato importante que no he mencionado, que además de Fried, del parámetro de Fried, como les contaba del radio efectivo, tenemos a lo que es Kolmogorov. Él realmente descubrió, es un genio de la óptica atmosférica, describe cómo la energía se descompone en la atmósfera desde remolinos grandes hasta escalas minúsculas, donde desaparece. Lo que él descubrió es que la turbulencia tiene una naturaleza fractal. Ya la energía se transfiere de escalas grandes a pequeñas siguiendo una ley de potencia fraccionaria. Que eso es lo interesante también de este sistema, porque me di cuenta de que había esta relación entre estas dos raíces que se podían separar entre ellas como una condición del medio, y todo eso tendría que estar modulado por una tasa. Y otra cosa que también creo que es importante cuando hablamos del horizonte, que es óptico, que es como la convolución entre la difracción y la refracción, o sea, es cuando ya colapsa esta forma de escalar la distancia del horizonte, cuando ya dejamos de distinguir ya más información a simple vista, se convoluciona con la refracción, vendría siendo como un borde aparente, un borde angular, ¿ya? Y no sé si ustedes habían escuchado hablar de la zona de Fresnel o el rayo de Fresnel. Yo creo que muchos hemos visto los videos donde se reproduce a microescala esto con una lámina refractiva donde ponemos los objetos que se distancian, se separan del horizonte, comienzan a perderse de abajo hacia arriba. Y es porque justamente la altura vertical, el vector vertical del objeto se va destruyendo a medida que va acumulando área recorrida. Entonces eso va escalando con una raíz. Esa es la tasa que va modulando también acá. Entonces el radio de Fresnel ya es como un límite efectivo de resolución. Es esa masa de aire, volumen de aire con la que se encuentra el instrumento cuando aplican zoom, por ejemplo. Que se detienen en esa masa de aire que tiene frente de ti.
mostrarles ahora rápidamente el tema de la calculadora, cómo funciona, que tiene cosas interesantes, como les dije. Aquí tenemos la opción que dice la altura del objeto, acá la distancia. Acá podemos coger las fórmulas de base, acá la altura irresoluble con la distancia, y cuando ponemos la altura del objeto que queremos calcular, también nos da la separación máxima. Por ejemplo, como les explicaba la vez anterior, desde 1 metro de altura, si estamos desde 1 metro de altura, con una tasa, por ejemplo, de compresión muy rápida, que para que sepan ustedes que si quieren saber técnicamente cuál es el ocultamiento geométrico en una esfera de 6.371 kilómetros, como les muestran las calculadoras de curvatura, ustedes pueden utilizar este coeficiente y no es necesidad de ir a las calculadoras de curvatura, porque esta sería la tasa de compresión a la que obedecería angularmente si tú estuvieras parado sobre esa esfera. Si la distancia fuera de 1 metro, para que veamos nosotros desde 1 metro de altura cómo un metro se aleja de nosotros y se deja de resolver como separado y se comienza a perder de abajo hacia arriba. Como pueden notar ustedes que con esa tasa de compresión a 1 metro de altura el observador tiene su horizonte óptico a 3,57 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que un objeto que se va separando del observador se dejaría de resolver o caería justo su cima a la línea del horizonte a 7,14 kilómetros. ¿Y eso qué significa? Como les decía, si hacemos zoom, vamos a ver nuevamente ese metro de altura completo en la línea del horizonte. Y si lo comenzamos a alejar poco a poco, esa vendría siendo como la supuesta caída geométrica de la Tierra que nos dicen, que es el drop geométrico. Pero esa es una tasa de cambio que está correlacionada íntimamente con la compresión angular. A medida que va cubriendo área acumulada, la altura se va destruyendo. Poco a poco se va perdiendo información angular vertical. Y si ustedes van, por ejemplo, a la calculadora de curvatura, que les quiero mostrar acá, ustedes podrán notar que lo que les digo es completamente verídico. Si estamos, por ejemplo, desde 1 metro de altura, acá nos dice claramente, resultado geométrico, el horizonte está como a 3,57 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le decimos a la calculadora que la distancia que estamos viendo es justamente 3,57 kilómetros? ¿Qué nos dice? Que si hiciéramos zoom, el Hayden es 0. Acá ustedes pueden ver que haríamos zoom a la línea del horizonte, veríamos el objeto de 1 metro completo en la línea del horizonte, y a medida que se distancia del horizonte, se iría perdiendo de abajo hacia arriba. Pero acá no nos dice nada de separación máxima, ni a qué distancia lo dejamos de ver. El metro sencillamente nos dice que no habría nada de ocultamiento. E incluso con refracción, como pueden ver, ellos dicen que tendríamos el horizonte a 3,86. O sea, ya incluso escalaría el horizonte más lejos, o sea, con otra tasa de compresión. Ya no está a 3,57 como nos dice abajo, sino que según ellos con más refracción está a 3,86, con lo cual es falso. La tasa de compresión debe disminuir la refracción, etcétera, etcétera, y así podemos escalar la distancia del horizonte a 3,86. Pero para que vean ustedes, ¿qué pasa si yo ahora acá le pongo, miren, a 7,14? Justo desaparece 1 metro. Justo nos dice que el Hayden geométrico es 1 metro de altura que se pierde a 7,14 kilómetros. ¿Se dan cuenta? El horizonte estaría a 3,57 y ellos nos dicen que habría un drop geométrico de 4 metros, una curvatura, una caída geométrica, que escondería el objeto de 1 metro completo, justo. Vamos a ponerlo acá los números. Altura del observador 1 metro y la distancia dijimos que eran 7,14. Para que confirme, para que vean ustedes cómo yo ya sé que la separación máxima para 1 metro de altura, para un objeto de 1 metro, porque esta es la relación 1 metro con 1 metro, para que entiendan, según la calculadora geométrica, la Tierra
el horizonte está a 3,57, habría un drop geométrico de 4 metros que nos ocultaría este objeto de 1 metro, justo. Ahora, ¿qué nos dice mi calculadora con la tasa de compresión? Venimos acá, ponemos 1 metro, vamos a la altura del objeto, ojo, altura del objeto, 1 metro, el coeficiente de compresión y la altura del objeto, 1 metro. Vean, separación máxima 7,14 kilómetros, horizonte óptico 3,57, esa es una tasa de compresión horrible, más refracción, etcétera, etcétera, entonces no cumple. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo mejoro la tasa y le pongo 2,55,2, verán ustedes que tengo el horizonte óptico más lejos, la tasa de compresión es mejor, el horizonte escala más lejos, a 3,92, y la separación máxima 7,84.